Ahí está este panorama de orden público en el país. No es un panorama alentador. Lo dijimos en un editorial el pasado viernes. Las fuerzas militares parecería que no estuvieran a la ofensiva, sino tratando de contener, incluso en algunos casos, a la defensiva. En Suárez, Cauca, en medio de un partido de rodillones, que son personas común y corriente que se reúnen en una cancha de fútbol a disfrutar y a estar con las familias, aparecen las disidencias de las FARC a disparar a diestra y siniestra contra el que sea, contra adultos, contra niños, bajo la excusa de atacar a la policía, como si tuvieran el derecho de hacerlo. Vamos al nordeste antioqueño y también hay violencia, secuestros. Vamos al Catatumbo, en Tibú, y hay secuestros, 5 personas plaqueadas. Vamos al Chocó, 18 militares secuestrados. Eso de la retención de las comunidades indígenas no es retención, eso se llama secuestro en el derecho internacional humanitario. Y uno se pregunta, ¿en dónde está la estrategia militar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto rezago? ¿Por qué le cuesta tanto a las fuerzas militares de Colombia, que hace unos años eran las mejores del mundo, ahora tratar de contrarrestar, tratar de anticiparse efectivamente a estos hechos de violencia? Lo decía el propio comandante del ejército el viernes pasado. Están enfrentando guerrillas ricas y poderosas. Están enfrentando guerrillas que nos llevan años de avance en la utilización de drones. Y están enfrentando a guerrillas y narcotraficantes con un aparato de inteligencia estatal bastante reducido. Así están las cosas y estas son las consecuencias de dejar a las fuerzas militares al garete, sin la inversión necesaria, recortando el número de efectivos. Paula y Mauricio. Y déjenme, Giovanni y Mauricio, sumarle a esto también una cifra más, un dato más, un consolidado adicional a todo lo que usted ya estaba señalando, Giovanni, y es que van 36 azonadas este año, azonadas que se traducen en secuestros. Y realmente es muy desesperanzador escuchar al comandante de la Brigada del Ejército de Chocó, que se escucha no solamente maniatado, sino que también como en una especie de, no sé, de resignación, reconoce algo que es muy delicado, reconoce que estos 18 militares que a esta hora siguen secuestrados por una comunidad indígena, les quitaron sus armas, las tienen los indígenas resguardadas a un lado, mientras el ELN en cabeza de alias Ramiro, que fue el personaje y sus hombres a los que llegaron a buscarlos de la fuerza pública, están en la retaguardia de ese resguardo. Es decir, ni siquiera se van de ahí, ni siquiera salen huyendo sabiendo que la fuerza militar está en territorio. Esto es, palabras más, palabras menos, el Estado arrodillado, como lo es también el Estado arrodillado, que cuando se está en pleno partido de fútbol la gente tenga que salir corriendo, entre ellos niños, porque inician un hostigamiento a la estación de policía de Suárez en Cauca. El Estado arrodillado es también que tengamos hoy al gobernador de Antioquia diciendo que la fuerza pública no puede llegar a Anorí, no puede llegar a Briceño, que son territorios donde operan no solamente un grupo armado, sino 3 a la vez: ELN, disidencias, Clan del Golfo. Entonces aquí hay un cambio de estrategia que se necesita de manera urgente. Yo creo que eso es evidente y es un llamado que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y que lo haría pensar a uno, Mauricio, que ese cambio de estrategia va un poquito más allá de que regrese la aspersión aérea. Bueno, dice el gobierno que no es aérea. La aspersión con glifosato, de todas maneras, pues los drones vuelan, pero escuchábamos al ministro explicar que lo iban a hacer bajito. Pero en medio de este desorden público, el cambio de estrategia se debería complementar con el regreso de esa aspersión con glifosato, si se hace de manera controlada, por supuesto, pero tiene que ir más allá. Por supuesto que tiene que ir más allá, Paula, porque es que uno no corrige en 5 meses lo que ha hecho mal durante 3 años y medio prácticamente, u 8 meses, 5 meses de aquí a elecciones, u 8 meses de aquí al cambio de gobierno, si ustedes quieren ir más allá hasta el 7 de agosto. Y lo cierto es que los factores que están detrás de esta situación, los hemos dicho muchas veces en el noticiero, cuando uno los empieza a dimensionar, se da cuenta del tamaño del problema que estamos enfrentando en este momento. Paula mencionaba los aumentos de las azonadas. Las azonadas no son otra cosa que el resultado regional, la manifestación regional de un desequilibrio de fuerzas. Regiones en las que son mucho más fuertes los grupos al margen de la ley que la autoridad. Esos grupos al margen de la ley o instrumentalizan la población civil o se infiltran en la población civil directamente, mientras que la presencia de la fuerza pública es mucho menor, menguada, con la moral por el suelo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en esos casos? Pues lamentablemente lo que estamos viendo con esas azonadas. Azonadas que, dicho sea de paso, vienen en incremento desde el gobierno anterior, desde el final del gobierno del expresidente Iván Duque. Eso no es nuevo, pero se ha fortalecido porque ese desequilibrio de fuerzas
se ha fortalecido y se ha incrementado durante este gobierno. ¿Por cuenta de qué? De una paz total que permitió el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley y de un debilitamiento de la fuerza pública en su estrategia, en su liderazgo y en su presupuesto, que son las tres cosas que determinan en últimas la fuerza de unas fuerzas militares, de la policía, etcétera, etcétera. Tres datos para ilustrar este cambio que viene de tiempo atrás. El primero de ellos, nuestra solidaridad con la fuerza pública, con aquellos que han sido secuestrados, no retenidos, secuestrados por los malhechores, no solamente el día de hoy, sino en los últimos meses, pero también nuestra solidaridad con la fuerza pública por cuenta del incremento de caídos en combate de la fuerza pública. Este año ha habido 160 muertos de la fuerza pública en enfrentamientos con las bandas criminales y eso significa un incremento del 70% frente al año anterior. Háganme el favor, un aumento del 70% de víctimas de la fuerza pública en enfrentamientos con los grupos al margen de la ley. Eso es la evidencia más contundente del desequilibrio que hay entre la fuerza del Estado y la fuerza de los grupos criminales. Pero si nos vamos más atrás, nos vamos a encontrar con la caída del pie de fuerza que Paula mencionaba la semana pasada, una caída del pie de fuerza que a estas alturas suma 13% en los últimos 10 años más o menos, desde la suscripción del acuerdo de paz con las antiguas FARC que ahora han reencarnado en las disidencias, etcétera, etcétera, más o menos 13% caída del pie de fuerza, es decir, diezmada la cantidad de hombres, diezmado el presupuesto también hace 10 años era más o menos el 3,1%, el 3,4% del Producto Interno Bruto, hoy en día es menos del 3%, ha caído en más de 10 billones, el equivalente a 10 billones en términos reales, el presupuesto de la fuerza pública. Menos presupuesto, menos pie de fuerza, menos liderazgo, una paz total que permite que se fortalezcan los grupos al margen de la ley, pues ¿qué espera uno que resulte de todo eso? Lamentablemente, este rosario de malas noticias día tras día tras día. Confiemos en que el próximo gobierno tome las medidas presupuestales, logísticas, tácticas, de liderazgo en términos de fortalecimiento de la fuerza pública para recuperar el control del territorio, ni más ni menos. El candidato, no me canso de decirlo, que lidera las encuestas en este momento, el candidato del Pacto Histórico, no dice absolutamente nada de esto, es uno de los arquitectos de la paz total y el jefe y uno de los negociadores más importantes en las negociaciones con el ELN.